Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, concretamente al Salón Príncipe de Asturias. La verdad es que es una satisfacción muy grande que podamos tener así el salón con tantas personas y para celebrar un encuentro de este tipo, como es la presentación de un gran libro. Y además lo celebramos doblemente porque el autor es una persona muy vinculada a esta casa. Nos referimos a Higinio del Río, director de la Casa de Cultura de Llanes desde el año 1990, una persona realmente entregada, pues, por tanto, a promover todas las actividades culturales de la zona. Es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, ejerció su profesión de periodista aquí en Madrid durante la década de los 80, colaborador de varias publicaciones asturianas y madrileñas, autor de distintos libros, entre ellos Asturianos en Madrid, Crónica Cultural, una aproximación a la Casa de Cultura de Llanes, Dimes y Diretes, entrevistas a famosos e ilustres, Joaquín Ortiz, un arquitecto racionalista, del que Higinio es un auténtico estudioso. Algunos de estos libros los ha presentado aquí, en esta misma tribuna, y tenemos que agradecerte, Higinio, pues el que nos elija. Muchas gracias. Sabemos de tu vinculación, como acabo de decir, desde hace muchos años, porque llevaba aquí en otro tiempo, hace ya unos cuantos lustros, pues todo lo que tenía que ver con las noticias y la prensa de esta institución, del Centro Asturiano de Madrid. De manera que estamos encantados de que sigas con esa actividad tan valiosa y tan fecunda que se traduce en estas obras para un mejor conocimiento, pues en gran medida de Llanes, de Asturias y de todos nosotros. De manera que muy agradecidos. Ya saben ustedes que en el programa está previsto que intervengan varias personas, me voy a referir a ellos sumariamente. Por un lado, a mi derecha, Marta Reyero, periodista y presentadora, una persona bien conocida a través de los medios de comunicación desde hace muchos años, muy galardonada, y estamos encantados también de que nos acompañe en esta presentación. Lo mismo que Agustín Fernández Tresguerres, en el extremo de la izquierda, editor y gerente de Conais Gestión, y Fernando Yaca de Posada, es piloto y prologuista del libro. Se da la circunstancia curiosa de que Fernando Yaca es, no sé si lo voy a decir bien, sobrino tataranieto, por lo menos, pues del primer presidente de este centro. Centro de Asturianos en Madrid se llamaba cuando se fundó en 1881, por tanto, si los cálculos no nos fallan, cumpliremos el 2 de octubre 142 años, y su primer presidente fue don José Posada Herrera. De manera que estamos en una institución histórica, una institución asturianista, por tanto española, una institución abierta, que ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, cultiva sus raíces, pero no quiere ni se queda atrapado en esas raíces, sino que trata de erguirse con la mayor robustez para dar sus mejores frutos a todo el que quiera compartirlos con nosotros, como asturianos, como asturmadrileños, y por tanto les animamos también a que se adscriban, eso sí, hay que pagar la cuota, al Centro Asturiano de Madrid, un proyecto muy ilusionante, y algunos probablemente corran el riesgo de quedar un poco fuera de juego si no lo hacen. Por mi parte, nada más, agradecerles y que sepan que esa invitación es sincera, y según el protocolo establecido, pues vamos a ceder la palabra en primer lugar a Agustín Fernández Tresguerres. Muchas gracias a todos. Hola, buenas tardes. Gracias, Valentín, por permitirnos celebrar esta acto de presentación en Madrid del libro de Higinio, y gracias a los compañeros de mesa por arroparnos en la presentación, pero sobre todo gracias a todos ustedes. Coincido con Valentín que es una delicia ver
un salón de actos como este casi lleno en un acto cultural de la presentación de un libro. Es raro que acuda tanta gente a la presentación, pero bueno, es verdad que Higinio juega en casa y es buena persona y buen escritor, y por eso les convoca con facilidad a todos ustedes. Yo les voy a hablar muy brevemente, porque ustedes vinieron a escuchar a Higinio, no vinieron a escucharme a mí, del proceso de edición que tuvo el libro, ¿no? Los procesos de edición suelen ser muy similares en todo tipo de libros, da igual que sean libros de novela o libros fruto de una investigación de años, como es este caso, y con ilustraciones. Hay dos fases muy importantes y principales. La primera es la que va de la cabeza del autor al manuscrito, que es el original que nos traen a los editores, los autores, y por los que nosotros valoramos si el libro merece la pena editarlo o no merece la pena editarlo. En el caso de Higinio fueron 11 años de investigación, como bien decía Valentín antes, su quinto libro sobre el arquitecto Joaquín Ortiz le crea una duda sobre, es un hallazgo sobre el hangar que diseñó dicho arquitecto sobre el aeródromo, y a partir de esa duda el investigador va buscando información en distintas fuentes. Los investigadores se mueven entre otros libros, hemerotecas, bibliotecas, testimonios de personas, y ese proceso dura más de 11 años. El libro de Joaquín Ortiz lo publica en el año 2011, y a lo largo de ese proceso de investigación, por el medio hace una exposición con gran éxito en Llanes, y sigue investigando hasta que en el 2022 viene con el libro por la editorial. Coneix Gestión es una editorial muy pequeñita, que nace en Asturias hace casi 20 años ya, y nace para publicar cosas de libros de Asturias y de autores asturianos. Y aunque sea una nano editorial, ahora que puso Tamara Falco la palabra nano y metaverso de moda, aunque Coneix Gestión sea una nano editorial, muchas veces tenemos que desechar algunos de los libros que nos traen, ¿no? Unos porque no tienen interés y la historia que cuentan, y otra porque, a pesar de tener la historia, la manera en que la cuentan hace que eso también pierda interés, ¿no? En el caso del manuscrito de Higinio no se cumplía ninguna de estas dos casos. Su proceso de investigación estaba muy machacado. Cuando nos trajo el manuscrito ya casi estaba listo para imprimir, ¿no? Pues ¿se me oye mejor ahora? Sí. Vale, gracias. Ese manuscrito, digo, ya venía muy bien trabajado, ¿no? Higinio nos venía a la editorial casi con el diseño de la obra hecha, con todas las fotografías ya en alta resolución listas para imprimir, mandar a imprenta, todos los textos perfectamente editados y trabajados, los pies de foto, las notas aclaratorias al pie de página. La verdad es que como editor me dejaba muy poco trabajo que hacer, venía el libro bastante hecho. Su faceta de periodista y su experiencia como autor, ya este era su sexto libro, se demostraba en lo que nos traía, ¿no? Por lo tanto, la segunda fase, que es la en los que los editores intervenimos más, que es en la que intentamos contribuir a mejorar ese manuscrito para pasar a una producción seriada, ya sea en papel o ya sea en términos digitales, a mí se me redujo un montón. Y esa fase de colaboración que tenemos que tener siempre, un autor y un editor, en nuestro caso fue muy breve y muy sencilla, porque el tema venía, como les digo, muy trabajado, ¿no? Los editores pues hacemos correcciones ortográficas, porque parece mentira, pero muchos autores y autores de renombre siguen cometiendo faltas de ortografía. Hacemos correcciones de estilo,
aportamos sugerencias sobre determinadas cosas de las fotografías, la disposición de los textos. Aquí poco hubo que hacer, incluso les voy a contar como anécdota que el libro empezamos a diseñarlo en vertical, como la mayoría de los libros, y Higinio nos dijo, no, quiero que el libro sea horizontal. Y cuando ya llevamos un tiempo de trabajo en el diseño, y yo, caray, bueno, la palabra no fue caray, creo que fue una palabra un poco distinta. Yo, caray, Higinio, y llevamos un tiempo ya trabajando en tal y ahora me cambias la disposición, esto nos cambia completamente la disposición de las fotos. ¿Y por qué, caray, quieres que esto sea en horizontal, que me estás descolocando todo el libro? Y me dice, porque quiero que cuando el libro está abierto se despliegue como las alas de un avión. Y dije, no hay más que hablar ya, ¿vale? Pues el libro es horizontal, básicamente. Intenté argumentarle que los libros horizontales se salen de la estantería, que luego se colocan siempre encima del resto de los libros porque no encuentran hueco, pero el libro es horizontal porque se despliega como las alas de un avión. No había mucho más que hacer que darle las pequeñas pinceladas a ese libro para que viera la luz, ¿no? ¿Por qué desde el principio nos embelesó y por qué desde el principio nos interesó publicarlo? Porque el libro, insisto, venía ya casi listo para imprenta, pero sobre todo lo que nos llamó la atención es que el leitmotiv, que era el motivo principal del libro, que era el aeródromo de Llanes, lógicamente, servía para contar una serie de historias vividas durante los años en los que el aeródromo estuvo funcionando. Y esas historias eran relatos cortos que eran independientes unos de otros, pero tenían un hilo conductor que lógicamente era el aeródromo, con lo cual era muy fácil de leer. Desde la página 1 hasta la página 180 tú estabas leyendo como si fuera una novela el fruto de una investigación científica. Por lo tanto, entendíamos que iba a ser muy fácil que la gente leyera el libro desde el principio y como un todo. Insisto que eso se lo dio su carácter de autor ya prolífico, su sexto libro, y sobre todo su carácter periodístico, ¿no? Los investigadores normalmente, los editores a los investigadores normalmente les tenemos mucho miedo, porque los investigadores te traen el fruto de su investigación, pero te lo cuentan como si todos fuéramos investigadores. Hay que decirles, oye, baja un poco el pistón, cuenta la historia de otra manera, porque los que te van a leer no son todos investigadores, ni saben todos de aviación. En este caso no pasó. Y otro problema que tienen los investigadores, me va a matar algún investigador que esté en la sala, pero insisto que a los editores nos da mucho miedo, es que no saben parar. Entonces están todo el día trayéndote cosas. Y es que encontré una fotografía, y es que tengo un texto aquí que me interesaba que metieras en la página 38. Tío, ya tengo el índice, ya tengo todo paginado, y ahora me traes un texto para la página 38 que me descoloca todos los inicios de capítulos siguientes, me descoloca todo el índice. ¿Cómo Higinio lo trajo todo cerrado? No había nada más que hacer que la división del diseño horizontal por las alas de un avión. Nada más que agradecer que Higinio haya confiado en nosotros y sobre todo agradecerles y reiterarles mi gratitud por su presencia y por su paciencia. Les dejo con Fernando Yaca. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer al Centro Asturiano y a su presidente como representante el que hoy me encuentro aquí, porque me hace ilusión en sentarme en un sitio que, como he dicho, para mí tiene una antigua raigambre familiar. En segundo lugar, quiero agradecer a Higinio, no sé si agradecérselo o todavía esperar a la vuelta de una esquina, porque cuando un buen día, bueno, hablábamos del libro, hemos hablado mucho, durante mucho tiempo, de la aviación en Llanes, por mis antecedentes familiares,
tanto mi padre como mi tío eran aviadores. Mi padre estuvo de jefe de la Escuela de Evolución Motor, mi tío José promovió, sabía también asturiano, oriundo de Posada de Llanes, y conocía que había allí un aeródromo. Bueno, pues estaba entonces destinado en aviación civil, que dependía entonces del Ministerio del Aire, y bueno, se creó la Escuela de Motor. Y ya digo que me siento muy honrado, o no sé si esperar a la vuelta de la esquina, porque yo, mi profesión, mi vida profesional, he sido piloto. Y de aviones, pues sí, yo creo que he entendido algo. Ahora ya soy un señor pensionista, y también es una buena profesión. Y digo que no sé si esperar a la vuelta de una esquina, porque yo no sé a los profesionales si les pasa, pero a mí cuando me he visto, no ya en una máquina de escribir, que ya no se usa, en un ordenador con una cuartilla en blanco, es casi de ataque de pánico. No sé si a los profesionales les pasa, a mí sí. Y cuando me encarga el prólogo, le dije, mira, yo no, esto no entiendo, no sé. Bueno, como es un buen amigo, y además Higinio se merece eso y mucho más, me puse a la labor. Y la primera disyuntiva que tuve, un prólogo, ¿y qué prólogo hago? Y opté por un prólogo corto. Un prólogo corto porque muchos libros que leemos tienen unos prólogos de 6, 8 o 10 hojas. Prácticamente en el prólogo se cuenta el libro. Y cuando uno llega al libro, ha leído mucho del libro. Y aparte es un prólogo que llega a veces a aburrir hasta las piedras. El mío es un prólogo corto porque tampoco mis habilidades daban para más. Y hablando del libro, ya se ha dicho aquí que es un libro que yo considero un libro amable, un libro cómodo de leer, muy entrañable. Higinio también ha venido, tiene para mí una característica el libro, que Llanes, el concejo de Llanes, tiene mucho escrito sobre el concejo de Llanes, mucho. Hay poetas en Bable, en el concejo de Llanes. Algunos recordaremos con añoranza el antiguo teatro, ¿verdad? Era un centro donde había representaciones teatrales, famoso, aquel Teatro Benavente, que acabó en la piqueta, desgraciadamente. Y a Higinio pues le agradezco que haya rellenado un hueco que no se había cubierto en esa historia de Llanes. Y digo, hay muchos libros que cuentan la historia, que cuentan sus personajes, los hay que cuentan sus costumbres, los hay que cuentan el Bable que se hablaba o se habla en la zona de Llanes. Y había un hueco que era la historia de la aviación en Llanes. Para cualquier villa de la entidad de Llanes, el tener un aeródromo era un signo de importancia. Efectivamente, primero como aeródromo eventual, después como campo de operaciones durante nuestra guerra, y finalmente, durante bastantes años, un centro de enseñanza del Ejército del Aire que atraía a jóvenes de toda España. Creo que fueron unos 500, los que pasaron por allí, y personas que acudían en un gratis total, también hay que decirlo, a hacer unos cursos. ¿A quién no le ilusiona con 18 años volar? A hacer unos cursos en un sitio idílico, no el mejor campo de aviación, eso hay que decirlo, pero sí de los más bonitos que he visto en mi vida. Y se hizo y aquello fue una gran labor, porque aquellos jóvenes con 18 años, yo sé de muchos que se acordaban de Llanes y han vuelto por Llanes.
El campo de aviación de Llanes, además, recién terminada nuestra guerra, le dio un cierto impulso económico, pequeño quizá, pero un impulso económico. Se dio a conocer en muchos ambientes, hubo familias que se quedaron allí, tuvo una trascendencia importante. Y por eso es de agradecer a Higinio que haya escrito un libro sobre la aviación en Llanes. Yo, como aviador y como llanesco, le agradezco esa labor ímproba de investigación que se ha dejado las pestañas viendo resmas de publicaciones y que, como digo, ha resultado un libro que para mí es fácil de leer, cómodo, entrañable. Es un libro, lo que yo califico es un libro amigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Damos la palabra a Marta Reyes. Hola, ¿qué tal a todos? Muchísimas gracias. Me encanta estar con vosotros aquí en esta mesa. Gracias, Higinio. Decía Fernando que a él entraba el pánico cuando leía una hoja en blanco. Yo tengo que confesar que tengo pánico a volar, Higinio lo sabe. O sea que este era el libro perfecto para que yo me leyese, además en un viaje a Berlín con un aterrizaje. Me decían, no digas la palabra abortado, pero efectivamente fue un aterrizaje terrible y una auténtica pesadilla de la que yo desde luego no me voy a olvidar en la vida. Gracias, Higinio, por pensar en mí. Higinio y yo nos conocemos desde hace ya muchos años, yo creo que casi 30, los que estuviste como director de la Casa de Cultura de Llanes. Sé que además este libro es la continuación de esa exposición que organizaste, pensaste, ideaste, comisariaste en la Casa de Cultura en el año 2017, que no pude ver, así que con este libro está todo resuelto. Yo te diría lo primero que he descubierto. A mí me gusta cada vez más, y yo creo que tiene que ver con la edad. Como tienes 20 años, te lees lo que te llegue, si te entretiene, fenomenal, pero cuando ya vas cumpliendo años, lo que quieres es que las cosas te enseñen, que los libros te muestren historias que no conocías, ¿no? Historias verdaderas. Y eso es lo que me ha pasado a mí con este libro. He descubierto que en el campo municipal de golf, que tiene unas vistas impresionantes, antes había existido un campo de aviación que se desmanteló en el año 69, ¿no? Más o menos. Que luego se convirtió en unas colonias, un albergue y bueno, y ahora es un campo de golf, ¿no? Yo no sabía eso y solamente con ese detalle, pues haber leído este libro ha merecido la pena. Aparte de que como periodista me parece, bueno, un trabajo envidiable poder dedicarle todo ese tiempo a una investigación como la que ha hecho, ¿no? Me contaba antes Higinio que una de sus principales fuentes había sido Juan Antonio de Blas, que bueno, desgraciadamente ya no vive, pero que ha sido un hombre muy importante para que este libro pudiera completarse, ¿no? Y pudiera cobrar vida. A mí me gustó de este libro, aparte de que me descubre ese pasado que tiene que ver con la aviación en Llanes, que tiene que ver con los primeros vuelos, uno en el año 19, de un piloto francés. Me llama la atención muchas cosas, pero no las quiero destripar, ¿no? Pero, por ejemplo, sí que me llamó la atención cómo aquellos pilotos que hacían sus propios aparatos, y hay un momento en el que Higinio cuenta que con los alambres con los que se empacaba, ¿no? Lo que hacían era sujetar el aparato, o sea, hacían sus propios aparatos. A mí es que es una cosa que me ha dejado muy sorprendida. Y, por supuesto, hay episodios que son memorables. Muchos personajes que aparecen en el libro, estoy todavía con la televisión en la cabeza, muchos personajes que aparecen en este libro, uno de ellos es Fernando. Dice, yo no soy protagonista, pero realmente sí que es una de las figuras que aparecen en este libro. Fernando como hijo de piloto, como piloto que es él, como sobrino de piloto también. Los pilotos, los hermanos Yaca, que tienen una historia impresionante y que está recogida en este libro de Higinio. Está también la historia de todas esas familias que se formaron en Llanes gracias a muchos pilotos, ¿no? Que aparecieron por allí y que fueron creando el paisanaje de la villa, y esas familias todavía continúan hoy, ¿no? Y también me sorprendió encontrarme personajes maravillosos
que yo conozco pues de mis veranos en Llanes, porque yo no he nacido en Llanes, pero tengo el corazón allí también, en Llanes, porque estoy deseando que todo el año, mi marido lo sabe, porque a él también le pasa, está aquí Enrique, estamos deseando que llegue el mes de julio para ir a Llanes. O sea, son 11 meses dedicados única y exclusivamente a pensar en lo que haremos cuando lleguemos allí, ¿no? Pues uno de esos personajes que aparece en el libro es un hombre al que le tenemos mucho cariño, Enrique y yo, bueno, Higinio también. Es de la familia del siglo, es José Ramón, que en este libro a mí me emocionó muchísimo, creo que fue uno de los pasajes que más me impresionaron, ¿no? Ese hombre que yo siempre he conocido como una cámara de fotos colgada. Bueno, pues ese hombre fue uno de los muchos jóvenes que pasaron por hacer la mili en el campo de aviación, en la Cuesta del Buey, y es José Ramón, y ya entonces iba con la cámara de fotos a hacer fotos por todas partes. Él llamaba a la cámara de fotos la matraca. Bueno, pues solamente encontrarme esa historia, ¿no? A mí realmente me emocionó muchísimo. Y como la de José Ramón, la de otros muchos protagonistas, que algunos con algún pasado, alguna historia un poco turbia, ¿no? Yanguas me parece que es. Hay un montón de personajes que vosotros que sois llaniscos, porque esto es una cumbre llanisca y asturiana, pero muchos de los que conocéis Llanes mejor que yo, cuando leáis este libro os daréis cuenta, primero, del esfuerzo que ha hecho Higinio para recopilar toda esa información, las fotografías, el archivo fotográfico que recoge, lo bien escrito que está, porque sabe ser preciso, sabe ser concreto y sabe ser elegante también escribiendo. O sea, es un libro, decía Fernando, es un libro amable, es un libro que está muy bien escrito y que se lee con mucho placer. Y eso es una maravilla. Luego, como periodista, el trabajo que has hecho de investigación, desde luego, es fantástico. Yo, ¿qué más puedo decir? No soy ninguna experta en aviación, no lo soy. Pero sí que he disfrutado muchísimo con esta obra. Y me quedo con una de las frases que aparecen en el libro, que no recuerdo quién la decía, pero yo ahora cuando vaya a Llanes y vea ese lugar maravilloso, que alguno dijo, era como despegar de un rascacielos, ¿no? Y sobrevolar un paraíso terrenal. Bueno, pues eso es lo que yo me voy a imaginar a partir de ahora, después de haber leído este libro de Higinio. Muchísimas gracias, de verdad. Pues muchas gracias, Marta. Higinio, tienes la palabra. Muchas gracias. Me parece que dijo Fernando o Agustín que jugaba en casa y, por supuesto, tuve el honor de trabajar aquí en la década de los 80 como jefe de prensa, en una década llena de actividad, porque arrancaba con la conmemoración del centenario de la institución en 1981. Tuve oportunidad de conocer, le decía antes a Marta, personajes de nivel histórico, Vaquero Palacios, Sabino Fernández Campo, José Antonio Sáenz de Santa María, Eduardo Junco, Mendoza, en fin, es un listado inacabable. Don Rutilio, el padre de Valentín. Imagínense, para un periodista de pueblo, tener la oportunidad de estar aquí con Manuel Díez Alegría, pero hablando con ellos, disfrutando de su generosidad conmigo, cenando junto a ellos y empapándome de sabiduría. De modo que sí juego en casa, tengo el honor de que 10 de los años más felices de mi vida transcurrieron aquí. Y estoy muy contento de que se me haya dado la oportunidad de presentar este libro. Al fin y al cabo, un libro, en mi caso, es como un hijo. Así lo veo, tiene mucha similitud con ese sentimiento de paternidad. Y es una vieja idea que tenía. La aviación tiene una fuerza de atracción tremenda. Lo estamos comprobando con las presentaciones
en distintos, la primera fue en 4 eventos, en el Real Aeroclub de España. Después fueron en otros foros, en otros escenarios, pero igualmente gente que sentía una gran afición por este mundo, por la profundidad y por la altura de esta historia. El libro es un relato lineal, cronológico, desde 1919 hasta 1963. Pero en algunos capítulos me detengo para estudiar pues, con más atención a determinados acontecimientos, sucesos y sobre todo el perfil de algunos protagonistas. Esto me lleva a decir que lo que se cuenta en el libro trasciende de lo local. Esta es una idea que debe de tener la persona que se acerca al libro con intención de leerlo. Lo va a comprobar él mismo. Es hablar de Llanes, pero casi indefectiblemente estás hablando de Asturias. Y algunos de los hechos que se cuentan trascienden a niveles y a escalas nacionales, como luego veremos. Tuve la suerte en esta investigación de encontrarme con historiadores de la aviación excelentes, y son unos cuantos. La aviación, creo que en ningún sitio, en ningún país civilizado, está huérfana de historiadores. Esto también lo empalmo con lo que dije antes, ¿no? La fuerza de la atracción. Y en la historia de los pueblos está ahí la aviación como uno de los pilares del siglo XX. Hoy he conocido personalmente a Rafael de Madariaga, uno de los grandes historiadores. El otro día acudieron al Club de Prensa de Oviedo otros. Voy conociendo a personas a las que he seguido, que me han venido muy bien, me he nutrido. Sin ellos no hubiera sido posible escribir este libro. Ya que hablo de Rafael de Madariaga, les diré en un libro que guardo como si fuera un diamante, que es la historia de los aeropuertos de Asturias, publicado por AENA, me encuentro ya hace años una de las sorpresas que me marcaron a la hora de decidir escribir el libro, y es el primer aterrizaje. Levanta un poquito la voz. Sí, perdón. El primer aterrizaje en Llanes. La pista nos la da Rafael de Madariaga en ese libro. Era Léonce Garnier Motteguet, un personaje francés de solvencia económica, sin duda, representante de buenas marcas de vinos por hobby, mecánico y vendedor de coches de lujo en San Sebastián, donde murió, y que hacía exhibiciones, sobre todo en el norte de España, hacía exhibiciones con su avión, con un Blé Guion, y Madariaga nos dice que fue el primer aterrizaje en 1919. Ese es el punto de arranque del libro. Sin este historiador, sin este libro suyo, no hubiéramos podido alumbrar el camino a seguir. Porque la hemeroteca de Llanes, que creo que la tengo bien mirada y remirada, esto está ausente. Me encontré, eso sí, y da pie al capítulo inicial, una broma premonitoria. Me encuentro una noticia en 1913, en el oriente de Asturias. En aquel momento el dueño, el propietario y director era Gabriel Fernández Iglesias. Me encuentro en un suelto sin titular, claro, en la página 2. Claro, si ves la hemeroteca tienes que mirar hasta los anuncios. No puedes perder nada. Hay anuncios que tienen una información valiosísima. Me he encontrado cantidad de veces anuncios que me dieron mucha luz. Bueno, pues encuentro 5 o 6 líneas un poco vestidas con apresuramiento, como una noticia de última hora, y anima a los lectores, a todos los llaniscos, que mañana
mañana sábado, han de ir a la Cuesta del Cristo, entonces lo llamaban no la Cuesta del Cue, la Cuesta del Cristo, a recibir a Juan Pombo Iborra, que era el gran pionero de la aviación y el padre de pilotos también sumamente importantes. Juan Pombo va a venir, era un personaje, como se dice ahora, mediático en aquel momento. Va a venir a Llanes. Digo, esta es una noticia que no la esperaba. Se me pusieron los ojos como platos. Y pedimos a los llaniscos que le hagan un buen recibimiento. Merece la pena tener a este héroe en Llanes. Miro en los números posteriores y no aparece ya ninguna noticia al respecto. En el otro semanario de Llanes, que es El Oriente de Asturias y El Pueblo, no mencionan esto. Lo cual, por un lado, me pude deducir de qué se trataba, pero por otro lado se me cayó un poco el alma a los pies porque había pillado supuestamente una noticia impresionante. Pero claro, estaba publicada el 27 de diciembre de 1913 y convocaba a los llaniscos para el día 28 de diciembre. Sobran las explicaciones. Pero yo caí, como cayeron, supongo, en su momento los lectores del Oriente de Asturias, yo caí en esa broma tan ingeniosa. En cualquier caso, el redactor de esta noticia, tan curiosa, Freud posiblemente podría dar alguna explicación a esto, no podía imaginar la intensa actividad aeronáutica que iba a vivir Llanes a partir de esos años. De modo que es una broma, pero es también una premonición, o ambas cosas a la vez. Así nace el libro. Por él desfilan una serie de personajes, todos curiosos. Me decía una vez un compañero que está aquí, Fernando Granda, que cada uno de esos personajes podía ser el personaje de una novela o de una película. Y estoy de acuerdo completamente. Aparece no solo Garnier, Cayón, Joaquín Cayón, un piloto de Torrelavega, murió luego en un accidente. Y Joaquín Cayón, cuando aparece en Llanes, llama la atención, y así lo hacen constar los periodistas locales, que ese avión venía sujeto a determinadas piezas, como decía Marta, con alambres de empacar. Volar ya en sí era una heroicidad. Imagínense con alambres que los descubres en un almacén, ¿no? Aparece un hijo de Pombo, Teodosio Pombo, Francisco Ansaldo, muchos apellidos ilustres de la historia de la aviación en España. Y vamos avanzando hasta que esa idea toma cuerpo. Ya en los años 20, me parece que las primeras normas de aviación aérea aparecen en la dictadura de Primo de Rivera, en el año 26, ya hay en Llanes personas convencidas de que hay un futuro aeronáutico para Llanes. Y siempre con la referencia de la Cuesta. Aparecen estos pilotos y otros, digamos, en un desarrollo de la aviación festivo, vamos a decir. Por ejemplo, en la festividad de la Virgen de Guía, por cierto, hay aquí personas de ese bando, tengo a una de ellas a mi izquierda. Bueno, luego hablamos. Bueno, es un tema complicado hablar de esto. Esos pilotos participan lanzando flores a la imagen de la Virgen desde sus avionetas. Pero es en la Segunda República cuando parecen que se dan todas las circunstancias para que Llanes tenga un aeródromo. En el año 31 aparece por allí uno de los personajes llaniscos más interesantes, Benjamín Gutiérrez Junco, Benjamín el de Parres, se le conoce así en Llanes, que se había ido de España en el año 21 para no
participar en la guerra del norte de África, del Rif, y estuvo en Francia, consiguió llegar a Francia. Él desde crío era un gran aficionado a los artilugios, a la mecánica, ya hacía sus juguetes con poleas para mover piezas, llamaba la atención por esa mentalidad, y en Francia se convierte en piloto y en mecánico de aviación. En esta fotografía es el segundo desde la derecha, Benjamín, y es una foto que la elegí, estoy enamorado de ella. La pena es que no me entró otro mecánico, el que está más sucio, más de trabajar en ese avión, no me entró. Y la pena es que no sabemos quiénes son, serán de Llanes, evidentemente. En 1931, con la Segunda República, se da una amnistía y pueden regresar personas como Benjamín, se les perdona ese delito, y viene, pero viene en avión, claro. Llega la noticia al Ayuntamiento de Llanes y preparan, no en la cuesta, en otro lugar, saliendo de Llanes hacia el oeste, hacia Po, pues preparan tirar unos muros para que pueda aterrizar el avión Poté 36 de Benjamín. Lo viene pilotando Pierre de Massière, que es el francés más alto, el señor más alto de la foto, que está vestido tan elegantemente de sport, aunque lo veamos con corbata, pero eso él entendía que era sport. Y aterriza en vísperas por las fiestas de San Roque. Es un acontecimiento social de primer orden, que actúan como taxi aéreo. Llevan a un fotógrafo, el que hizo esta fotografía, Francisco Roza Ramírez, y a bordo del Poté 36 hace la que creo yo, no encontré otra, la primera fotografía aérea de Llanes, aparece en el libro. Llevan al cura párroco, llevan a médicos, en fin, y dice el periódico que cobraban 25 pesetas a quien quisiera vivir esa experiencia. Lo que a efectos del libro debe de interesarnos es que ellos dos insisten a las autoridades municipales de que pueden tener allí un campo de aviación excepcional en la Costa de Cuba. Y ya de Massière, que conocía muy bien lo de Wasserkuppe, la aviación sin motor, el vuelo sin motor, del que fueron precursores los alemanes en Hesse, en el estado de Hesse, ya desde los años 20 funciona la escuela de Wasserkuppe. Y él propone, curiosamente, hacer una escuela de vuelo sin motor en Llanes. Estamos hablando de gente muy inteligente, con mucha experiencia y que conocía lo que estaba sucediendo en Europa. La Segunda República es el marco en el que se desarrolla, digamos, todo este proceso hasta conseguir el aerógrafo. Hay una vuelta aérea, empieza a hacerse en España la vuelta aérea en el año 32. Ya en aquel momento las autoridades aeronáuticas de Madrid quieren hacerlo en Llanes, implicar a Llanes en el programa, como fin de etapa o como uno de los sitios donde se puede aterrizar para revisar los aviones, para que reorientarse, etc. Y no puede ser porque le falta lo mínimo que debe tener un aeródromo. No había hangar, no había... Pero es curioso la insistencia ya desde Madrid de fijarse, de estudiar, de evaluar las posibilidades de Llanes. Viene aquí Pío Fernández Mulero, un héroe de la aviación. Viene varias veces a Llanes. Destaca a hombres de su confianza, como el teniente Doménez, no conseguí nada más que el apellido, o el capitán Pérez Pardo, que también esa primera visita de Pérez Pardo supone un punto de arranque, de movilización de iniciativas, de coordinar a la gente para el proyecto. Y en la segunda vuelta aérea, en el 33, ya Llanes participa. Y vienen los mejores pilotos de España. Dos de ellos son Rodríguez y Díaz de Lecea y Lacalle, Larrabe. Estos dos señores, cuando llegaron al Generaletto, después tuvieron oportunidad de ser ministros del aire
En la Segunda República es donde se encuentra uno más elementos de investigación. Está la Revolución de Octubre, se produce el hecho clave, donde ya está en marcha la idea de que tiene que haber un aeródromo. En el año 34, antes de la Revolución, la Asociación de Comerciantes e Industriales, que era el gran motor económico de Llanes, estaban ahí. Piensen que en la Segunda República en Llanes había 32 fábricas, llegué a contar. Hoy no hay ni una sola. Bueno, hay una de productos derivados de las algas marinas y anchoas, pero a una escala mínima. Pero en la Segunda República había 30 y tantas. Tejeras, gaseosas, conservas de pescado, quesos y mantecas de un máximo nivel, la SADI. La ACI es el motor económico, repito, y saca los primeros portfolios o los primeros folletos turísticos, probablemente de Asturias, eso el dato no lo sé, pero sí los primeros de Llanes, donde participan las mejores plumas de la localidad, a hacer una propaganda, una publicidad seria, con historiadores, etcétera, de los encantos de Llanes. Y ahí enumera, esto también tiene su traducción en la prensa, su reflejo, enumera los encantos de Llanes, la proximidad a los picos de Europa, las playas, la gastronomía, la riqueza monumental, la gastronómica, y al final dice aeródromo oficial. Ya se adelantan los acontecimientos. Pero luego en la Revolución de Octubre, el ministro de la guerra, Diego Hidalgo, en la radio, dice que dadas las circunstancias se va a habilitar el aeródromo de Llanes como campo auxiliar militar. Porque desde la Virgen del Camino, desde Getafe también venían, pero desde la Virgen del Camino, de donde quisieran venir, no siempre podían atravesar toda esa bruma espesa, toda esa neblina, esas nubes que separan las montañas de la meseta. Y enseguida el general Franco es uno de ellos, ven que Llanes es el sitio idóneo, porque desde ahí permite una operatividad, una movilidad de cubrir, de controlar todo el norte de España, que no lo podía hacer la Virgen del Camino. Y Diego Hidalgo, esa transcripción habría que ver si está en alguna emisora, un mensaje radiofónico habla de que se va a hacer en Llanes el aeródromo. La exposición de la que hablaban antes, de 2017, junto con el libro de Joaquín Ortiz, que es la historia del Llanes de la Segunda República, son los dos orígenes ya serios del libro. La exposición se titulaba Llanes Angular. Y en la Revolución de Octubre es tal la certeza que se tiene por parte de todos los agentes sociales, como se dice, todo el mundo implicado en esto, todos los políticos locales, fueran de la ideología que fuera, todos estaban a favor del campo. Y ya lo dan por hecho. La Diputación de Oviedo, donde hay un llanisco ilustre, que mueve, era vicepresidente de la Diputación, ya había una partida destinada para el aeródromo. Siempre había en los presupuestos, no solo del Ayuntamiento de Llanes, sino de Oviedo, etc., una partida para poner en marcha todo esto. Pero viene luego la Guerra Civil, casi sin solución de continuidad. Y si en la Revolución de Octubre los mandos militares vieron la necesidad de habilitar la Cuesta como campo de aviación, cuando estalla la guerra, todavía eso se multiplica. La aviación republicana empieza a actuar ahí, y desde el primer momento con mucha intensidad, como explico en mi libro.
Y aquí nos encontramos de nuevo esa idea de que lo que se habla en el libro, lo que sucede en Llanes, trasciende lo local. Los periódicos y revistas de la capital de la República llegaban a Asturias a través del aeródromo de Llanes. Las cajas de municiones, las cajas de armamento, fusiles, ametralladoras, pistolas, morteros, todo lo que se puede transportar en un avión, venía a Asturias a través del aeródromo de Llanes. Si había un viaje a Asturias de un personaje importante, relevante del Frente Popular, venía a Llanes. Y las autoridades asturianas, con Belarmino Tomás a la cabeza, venían con su séquito y sus automóviles a Cue, recibían al pie de la escalerilla del avión al visitante y lo llevaban a Gijón. Esta es una de las grandes sorpresas que me encuentro, porque no lo desconocía mucha gente, por no decir todo el mundo. Es una de las visitas de la que hablo en el libro, es Vicente Uribe, que era ministro de Trabajo, viene a Gijón a un congreso de UGT y a ver digamos, las inmediaciones del Oviedo cercado, pero aterriza en Llanes. Hablo de accidentes. Los accidentes forman parte de la historia de la aviación como de la historia de la humanidad. Y en Llanes los hay de una magnitud por los protagonistas que los sufren, ¿no? En el año 44, un Junker alemán que viene a hacer una operación, una acción en el Atlántico, viene tocado, vienen 11 tripulantes, es un gran avión, un Junker 52, y por alguna razón venían a Cue como último recurso. Era la tabla de salvación, pero no llegaron. Se estrelló en el Cerro Llaves. Es un accidente que aún hoy impresiona. Gracias a un historiador que murió con 50 y tantos años, al que traté mucho, un germanófilo eminente, un historiador objetivo, le dedicó cuerpo y alma a la investigación de este accidente, y de esa información me nutro en el libro. Hubo otros accidentes como el que sufrió el padre de Fernando, Daniel Yaca García, en el año 52. Tiene un tono dramático y casi literario ese accidente, si me permiten decirlo así, por lo que implica a su hermano José, que en ese momento se estaba desarrollando un campeonato de vuelo sin motor en Cuatro Vientos, sabía que participaba su hermano, y José, que había estado en Rusia, estamos hablando del año 52. José había sido condecorado por los altos mandos de la Luftwaffe con 2 cruces de hierro. Pues en ese momento del año 52, junio, cuando se desarrolla el campeonato mundial de vuelo sin motor, sufre un accidente Daniel. José, en ese instante, según el relato me lo pasó Fernando, naturalmente, en la piscina del Real Aeroclub donde estuvimos el otro día, ve un movimiento extraño de un avión, un ruido de motores quebrados, algo extraño, algo sucede, y como cae en picado. José, que era un gran atleta, tenía un récord en 800 metros, me parece, va corriendo campo a través hasta que se encuentra ya con un accidente cara a cara, pero él ya había exclamado en la piscina, en el trampolín, cuando se iba a lanzar: mi hermano, lo dijo con todas sus fuerzas. Pues bien, 2 meses después, casi 3, en septiembre, el que sufre el accidente mortal es José. Iban a lo que es ahora el aeropuerto de Parayas, iban a hacer
fotografías aéreas de ese espacio para las autoridades, cuando estaba en estudio convertir el aeropuerto de Santander, o sea, esa zona en el aeropuerto de Santander. Va con su esposa, un mecánico y un fotógrafo. Y el avión, un Aerovan, se avería y se estrella, cae en picado y mueren los 4. Si me permiten también, porque el libro la investigación me ha dado sorpresas, me ha relacionado con mucha gente. Ese afán mío de ocuparme de la pequeña historia es algo que llevo haciendo toda mi vida. El otro día iba yo paseando por Toñanes y hay un señor, un ganadero, pequeño ganadero, que lo veo, hablamos, y hay que hablar alto porque está sordo, un poquitín sordo. Un hombre encantador. Un día le digo yo, oiga Luis, usted sabe que ahí en esos prados que tenemos detrás donde están ovales, que ahí hubo un accidente de un llanisco en el año 52, dice, sí, yo lo vi. Y dice, yo tenía 14 años y iba con la yegua a pasear y veo que entra un avión desde los acantilados de Volao, si no los conocen, no lo pierdan. Está a 3/4 de hora de Llanes, que viene, penetra en la costa, en el interior, perdón, y a esa altura se cayó. Y este señor, fijaros qué casualidad, fue testigo de esto. No pude resistir la tentación, llamé a Fernando y estuvieron hablando por teléfono. Me parece que estos juegos, estas relaciones, estas conexiones, que yo creo que los periodistas siempre buscamos, ¿no? Que no sé si tendrán mayor o menor importancia, pero es jugosa, es agradable. Encontré un protagonista, un testigo de esto. Y entramos ya en la etapa de la Escuela de Vuelo Sin Motor, donde había tenido también un protagonismo y un papel esencial José Yaca García, Álvarez, José Yaca Álvarez. En el año 42 al director general de Aeronáutica, un coronel que se apellidaba Bono, le propone convertir el aeródromo que se había utilizado durante la guerra en Escuela de Vuelo Sin Motor. También esto trasciende de lo local, porque piensen ustedes que en España, cuando Llanes ya es Escuela de Vuelo Sin Motor, solamente hay 3 escuelas de vuelo sin motor: la de Huesca de Monflorite, la de Somosierra y la de Llanes. Como bien apuntó, me pareció Fernando, los jóvenes puestos a elegir preferían Llanes, sin menospreciar a los otros destinos. Bueno, pues Yaca es el que lo propone y Bono efectivamente lo asume y le convence de todo lo que le dice un experto como Yaca. En el año 42, ese mismo año, antes de que vaya José Yaca a la Escuadrilla Azul, a Rusia, destaca Bono a Llanes a Juan Catoira Garaboa para poner en marcha una escuela de pilotos de vuelo sin motor, de aeroexploradores. Y Juan Catoira, un gran gestor, el primer jefe del campo de aviación de Llanes como escuela de vuelo sin motor, enseguida no pierde tiempo en absoluto, ve lo que hay que hacer, lo prioritario, un hangar. Había habido un hangar cuya fotografía saco en el libro, la pude conseguir. Todo el mundo, cuando hablé en Llanes, llevo con este tema 11 años el libro, pero en realidad debo de llevar 25 o 30, porque hablé con gente que vivió esto. Todos me decían, cuando llegaron los rusos, decía la que era la propietaria del Hotel Victoria, un hotel glamuroso, como en pequeña escala, como los que refleja Vicky Bau, ese glamour del Berlín años 20. Bueno, pues había un hotel de esas características en pequeño en Llanes, que era el Hotel Victoria, y ahí se alojaba gente muy importante. Y la Maruja Martínez Morán, la dueña, tenía de aquella 16 o 17 años y era la que estaba en contacto con los clientes.
me dijo, Joaquín Ortiz, cuando yo investigué lo de Ortiz, fueron muy amigos, pasaron los Pirineos andando cuando la caída de Barcelona, en el mismo grupo. Me dijo, Higinio, Joaquín hizo un hangar que maravilló a todo el mundo, con dos ebanistas de Llanes extraordinarios, Simón Valderrábano y Anuar, Ricardo Anuar. Hecho a base de piezas ensambladas, una auténtica joya arquitectónica sin ninguna columna. Y me decía Maruja Martínez Morán, un día están allí los rusos, los pilotos rusos, había unos 8 o 10 pilotos destacados en Llanes, y hablando, gesticulando, y le pregunta al traductor, ¿de qué hablan estos hoy? Les veo muy eufóricos, dice, están comentando que vieron el hangar de Joaquín Ortiz y están maravillados. Cuando llega la Legión Cóndor, la misma canción sucede, y así me lo cuenta gente. Dice, no te puedes hacer idea la cantidad de fotos que hacían pequeñitas en papel AFA los alemanes para mandarlo al ministerio de Goering, porque allí había un departamento también de equipamientos, hangares y todo esto, ¿no? Quedaron maravillados de ese hangar. Y ese hangar desapareció en el año 41, cuando el viento huracanado sur, ese fuerte viento que contribuyó al incendio de una parte muy importante de Santander, ese fue el que en Llanes tiró la espadaña de la iglesia parroquial y hizo desaparecer esta virgería, esta joya de Ortiz. Por eso Catoira, cuando viene, lo primero que hace es encargar un hangar. Y se pone en marcha ahí una historia que dura hasta el año 63. Ese hangar, cuando deja de existir el aeródromo, se lo llevan a Ocaña. Y en Ocaña siguen desarrollando su labor instructores que habían estado en Llanes. La historia de algún modo continúa, los enteladores, los mecánicos van a Ocaña en su mayor parte. Es una historia que termina en el 63. La orden de cerrar el campo la dan dos personas que habían estado en la vuelta aérea a España en el año 33. Lacalle, siendo ministro, y antes que el Rodríguez de Lecea. Rodríguez y Díaz de Lecea. La Escuela de Vuelo sin Motor socialmente tiene una grandísima importancia, porque está incardinada en la historia de Llanes y dio lugar a la fundación de familias que están ahí. Hay aquí entre nosotros un buen llanisco, López Maya, Antonio López Maya, cuyo padre fue instructor de la Escuela de Vuelo sin Motor. Murió luego en un accidente, pero ya de tráfico en Madrid, también con motivo del campeonato ese del mundo de vuelo sin motor. Ahí tenemos una prueba de un llanisco que representa la historia aeronáutica de Llanes. Hay una galería de personajes formidables, como digo, que pueden dar lugar a una novela o a una película. Marta hablaba de Yanguas, José María Yanguas. Los historiadores vascos han seguido la pista. Yo me volví loco, como decía Humberto Eco, si quieres desinformar a alguien, dale exceso de información. Y efectivamente los historiadores vascos a fe que lo consiguieron. Pero yo tuve mucha paciencia y fui descargando todo eso y luego poniendo aparte la esencia, lo que coincidía, lo que yo creía que era esencial. Y lo conseguí, y hay un capítulo que se titula, entre signos de interrogación, un personaje de novela negra. No les digo más de Yanguas porque creo que es mejor leerlo y llevarse la sorpresa de que no conozca este papel de Yanguas, que nosotros siempre oímos hablar de Yanguas como si fuera nuestra familia. Es un personaje lleno de misterio. Su padre era de La Rioja, se establecen en Llanes en 1913, abre un garaje impresionante, donde ahora vive una concejala y teniente alcalde de Llanes,
Marián Díaz de la Llana. Esa casa donde vive Marián es la casa de Yanguas, está tal cual. Era una familia adinerada, buenos mecánicos, alquilaban vehículos, y Yanguas tenían una pareja, Francisca, menor que José María, y lo que quería lo tenía. Una moto, la mejor moto, el mejor avión. Si quieres hacer cursos, los haces, vino con el título de piloto, etc. Hay una galería de personajes. Y ya termino con dos apuntes, a ver si no me emociono. Pero he hecho ensayos. Bueno, dentro de esa galería de personajes no nos podemos olvidar de María de la Salud, Bernaldo de Quirós. También muy unido a la vida de los llanistas. Ella recuperó, son datos que me dio aquí otra persona muy querida que está entre nosotros, José Ramón Barro Bernaldo de Quirós, familiar de ECA, la llamaban ECA, a María de la Salud, que fue la primera mujer en España que consiguió el título de piloto de aviación. Ya, esto nos llena de orgullo, esto trasciende lo local y si me apuran hasta lo nacional. Y decía que para los llaniscos ECA Bernaldo de Quirós tiene mucha importancia porque recuperó una fiesta cuando la propiedad del Palacio de los Altares, donde ella se había casado en 1917 y entre los invitados estaba nada más y nada menos que don Antonio Maura. Pues ella recuperó una fiesta que hacía la familia en un prado enfrente del palacio, que era la fiesta de la salud. Ella era María de la Salud. Una fiesta entrañable en septiembre, donde solo estábamos gente de Llanes. Entonces eso ya era una novedad, porque las fiestas del verano pues, están compartidas y participadas por los veraneantes. Pero esta no, tenía esa singularidad, y fue gracias a ella. Yo le estoy muy agradecido porque era una fiesta entrañable, era la más querida, aunque somos de la guía unos cuantos, era la más querida porque era la despedida para luego ir a Madrid a estudiar, o a Valladolid el primero en bachillerato, y aquello era el último asidero a Llanes antes de coger el tren. Era lleno de simbolismo. Y la pequeña historia que es, y con esto termino, es un poco mi obsesión, como meterte con una cámara de vídeo en el túnel del tiempo. Conseguía libros, cuando en este proceso de investigación, archivos por supuesto, hay que mirarlos todos, dentro de mis posibilidades, Salas Larrazábal, los autores, Rafael de Madariaga, en fin, hay afortunadamente muchos. Pero de la Legión Cóndor en Llanes no conseguí más. Solo los testimonios de los que me decían dónde tenían la cooperativa, iban allí los críos de Llanes y les daban chocolatinas. Era una cooperativa, estaba en la plaza del Carlos Sobrino. Las fotos del hangar. Pilar Junco me comentaba el día de la partida, donde estaban los vehículos con letras góticas en la lona, pero me quería más. Y mi madre, a la que va dedicado el libro, era mi secretaria, una gran inteligencia, fue solo la escuela pública, pero siempre me ayudó como periodista. Me ayudó una vez en un papel inverosímil a conseguir una entrevista a Plácido Domingo cuando había allí pendientes de él, pues seríamos 50 o 60 periodistas, cuando el terremoto de México. Estábamos en el Teatro La Zarzuela
y yo estaba haciendo prácticas en la COPE. Manuel Antonio Rico me dijo: Higinio, si quieres venir, yo no tengo voz radiofónica, pero quería ver un poco el medio por dentro. Entonces, las Navidades no tuve vacaciones, pero mereció la pena. Y mi madre vino de Llanes y pasó las Navidades con nosotros. Manuel Antonio me destaca al Teatro La Zarzuela para cubrir la antología de la zarzuela que promovió este gran cantante, para sacar fondos y ayudar a las familias afectadas del Distrito Federal. Hoy con mi grabadora le digo a Manuel Antonio: bueno, me tienes que dar 2 invitaciones más porque está mi madre y vamos mi hermano y yo también. Sí, sí, no hay problema. Allí vamos. Y en el descanso es cuando Plácido Domingo da la rueda de prensa. En la sala noble, en la primera planta, un espacio muy amplio. Yo salgo con el sueño utópico de hacer una entrevista a Plácido Domingo. Cuando llego allí veo un círculo que no se podía traspasar, era imposible. Televisiones de México, de Estados Unidos, televisiones españolas, ya había varias cadenas en España. Bueno, esto imposible. Pero veo a mi madre, cuando él termina, que por la parte de atrás, yo lo estoy viendo justo detrás de ese círculo que no se podía traspasar, ¿no? Entonces ya la veo, él termina, la gente recoge sus cosas y ve a mi madre que se acerca a Plácido Domingo. Y Plácido Domingo la escucha, mira así como buscando a alguien, buscándome a mí, la coge así y viene traspasando todo este territorio inhóspito de cámaras y cables hacia mí. Me dice tu madre que quieres hacerme una entrevista. Digo, sí, vamos aquí un momento. Y allí estuvimos 5 minutos, 6. Y fue la única emisora de radio, COPE, que sacó una entrevista a Plácido Domingo al día siguiente, el primero de la mañana. Manuel Antonio dirigía desde las 6 de la mañana el programa. Entonces, hago este preámbulo para que sepan los que hay muchas personas aquí que la conocieron, pero le doy un poco homenaje a ella, porque cuando le hablo de la Legión Cóndor, no encuentro nada de la Legión Cóndor, ni en el Oriente, ni nada, en el archivo municipal. Entonces se queda pensativa y me da la clave, dice: deberías de hablar con fulanita, con menganita. Me dio 4 nombres. Una era una persona muy importante para mí que ya falleció, Asunción Novoa, Chunchi Novoa. Y allá voy yo a hablar con ellas, muy receptivas, personas mayores pero en perfecto estado mental y de disfrute de la vida. Y las invito a recordar momentos muy agradables de su vida. Mi madre me indica esos nombres porque ella, con 13 años, las veía entrar acompañadas de oficiales, de jóvenes oficiales alemanes, altos, rubios, en la Useva y en la confitería Parás, a tomar allí, pues, al salón de té, pues lo que fueron, las pastinas. Entonces, cuando yo las invito a que me hablen de esa época, entran de motu propio, porque es recordar una época muy feliz. Eran personas de familias, digamos, de derechas. No me gusta mucho esta terminología, pero bueno, habían sufrido durante 13 meses un cierto estado de humillación en Llanes, por ser hijas de relevantes líderes de partidos conservadores, o lo que fuera. Llega el 5 de septiembre de 1937, entran las tropas nacionales, lo que estas personas llaman la liberación, y realmente para ellas fue la liberación. Y es recordar una época en que
recuperan, digamos, esa dignidad social que durante meses se les había quitado, y encima unos jóvenes muy educados les llevaban a tomar champán. Me dijeron, la información que me dieron era justo lo que yo buscaba en parte. Las casas en las que estaban alojados, nombres de algunos de ellos, fotografías, sacó en el libro me parece que 5 fotografías, y de remate me dijo, Higinio, el champán que tomábamos era la viuda de Clicquot, la veuve de Clicquot. Este dato lo contrasté en la Ausera. Dice, sí, la primera vez que entraron, cuando brindaron, el Prost, soltaron las copas para atrás y las rompieron. Inmediatamente uno se levantó y dijo, señora, no se preocupe, sabemos que es una costumbre muy bárbara, pero es nuestra costumbre, pero después se la abonamos. Y me confirmó Maribel, la hija de la dueña, que en ese momento era una cría, pero se acordaba perfectamente que efectivamente era la viuda de Clicquot. Es la pequeña historia y estos son unos ejemplos muy personales que me permito compartir con ustedes, porque al fin y al cabo el libro está dedicado a mi madre. Ahora para cerrar, realmente, a ver, igual ando le necesito, Armando, he hecho un vídeo de 10 minutos donde aparecen las 158 fotografías que tiene el libro por el orden en el que aparece en el libro. Lo hago un poco como adorno, como cierre, pero creo que les va a gustar. Es una música que va increciendo. Es como la metáfora de un globo aerostático, es el pájaro de fuego de Stravinsky, y con ello pues es un poco rendir homenaje a todas las personas que he tenido la fortuna de encontrar, desde Fernando, Valentín, el editor Agustín y Marta Reyero, que no había ninguna otra persona que más me interesara para presentar el libro, sabiendo cómo se siente de llanisca de corazón desde que la conozco. 30 años es más, desde el año 90 que nos conocemos. Y con qué interés disfruta de Llanes, apropiándose de la historia de Llanes. Quiere tanto a Llanes que quiere saber todo de Llanes. Creo que es el ideal. Ella no es una turista, no es una viajera de las que vienen a Llanes, es una llanisca ya, ¿no? Pero es el ideal de las personas que se acercan sin haber nacido allí y tienen ese afán. ¿Quién mejor que ella para presentar el libro? Así que muchísimas gracias. Y entonces, en homenaje a todas las personas que me ayudaron a hacer este libro, he citado varias veces a Madariaga, hay muchos. Madariaga, por ser el punto de arranque. Va dedicado este vídeo que espero que les guste. Muchas gracias por todo.
poco. Gracias.